¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco, la primera de 2026, entrando al año 18 de existencia de este programa. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado durante todo este tiempo. Le doy las gracias también a Beca por todo lo que ha aportado en este tiempo al programa, Héctor, que está por cumplir su mayoría de edad. Ya la mayoría de edad, a ver cómo lo celebramos. Un gran hito, hay que decirlo, de la televisión cultural. Un programa de historia, 18 años. Se dice fácil, pero no lo es. No es nada fácil en la televisión. Nos acompaña nuestro amigo Michel Altamirano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, gracias, Michel. Feliz año. Feliz año, querido. Pues estamos en la esquina de Reforma y Bucareli. La esquina de la información. La esquina de la información, de la zona de donde alguna vez existieron los grandes periódicos, aparte del Universal y Excelsior, pues estuvo Novedades, muy cerca de aquí, funcionaba La Prensa, La Afición. Un barrio periodístico, pero sobre todo una de las esquinas más importantes de la ciudad, no solo por el florecimiento del periodismo que se dio en esta esquina, sino por toda la historia que viene arrastrando. Vamos a hacer un recorrido extraño, un recorrido de Reforma, pero no solo para ver lo que hay en Reforma, sino para hablar de lo que hubo en Reforma. En esta esquina empezaba el Paseo de Bucareli, uno de los paseos más celebrados del siglo XVIII, más queridos por la gente. No se parece nada a lo que estamos oyendo y viendo, un paseo arbolado, con fuentes, donde la gente salía todas las tardes a caminar plácidamente a las orillas de la ciudad, y lo que marcaba la entrada del paseo desde 1852 era el célebre caballito que hoy está en la Plaza Tolsá, y del que se ha dejado un remedo. ¿Cómo llamaremos? Pues un homenaje, quizá, de alguna manera. Un pequeño espacio, un pequeño homenaje a lo que fue la presencia de Carlos IV, que aquí estuvo casi 130 años, ¿no? Es una presencia fácil, es una presencia de tantos y tantos y tantos años. Y ahorita podemos mencionar que el basamento sobre el cual se coloca el monumento a Carlos IV es la única obra que queda. De Lorenzo de la Hidalga. Todo lo demás desapareció. Estaba enfrente de hecho, de todos del Paseo, ¿no? Claro, de hecho la glorieta, el caballito estaba, no estaba donde estamos viendo esa fuente, sino que formaba una glorieta frente a lo que hoy es la lotería y, digamos, interrumpía la circulación de la calle de Rosales, que hoy es el eje de Guerrero. Estuvo ahí desde 1852 hasta 1979. Cuando lo trajeron en 1852, pues ya había pasado por muchísimas cosas. Estuvo a punto de ser destruido, de ser convertido en monedas. Lo tuvieron enjaulado para que no lo vieran en momentos en los que pues, la euforia nacionalista en los años posteriores a la independencia veía como un insulto que el caballo estuviera pisando unas flechas aztecas, un carcaj mexica. Y un sentimiento antiespañol también, totalmente. ¿No? Finalmente, no solo de hecho, colonial. Bueno, lo colocan en este lugar que era como las afueras de la ciudad, que era el principio del paseo. Estos eran unos terrenos baldíos, ejidales. Todavía no existía el Paseo de la Reforma. De hecho, era la primera glorieta del Paseo de Bucareli. Era la que marcaba el inicio de Bucareli. No, y a partir de aquí, Maximiliano hizo el arranque de todo lo que es Reforma. Claro. Y creo que también vale la pena recordar que cuando se devela por primera vez esta escultura de Tolsá, es enormemente admirada en su momento como obra artística, y eso es lo que explica que permanezca todavía en su lugar actual frente a lo que hoy es el Munal, al Palacio de Minería, una obra también célebre de Tolsá, bueno, porque se conserva Humboldt como monumento artístico. Así sí, exactamente. Alexander von Humboldt, de hecho, dice que es una de las esculturas ecuestres más bellas de todo el mundo, y es su valor artístico y estético lo que hace que se conserve, ¿no? O lo que explica que se conserve, incluso con una placa que nos dice que se conserva no por lo que representa, sino por su valor artístico. Como un monumento al arte, porque es la única obra que existe en Latinoamérica fundida de una pieza. Claro. Y que recordemos qué es lo que carga Fernando IV en ese caballo. Carga el acta de la vacunación, que fue lo único que hizo, porque fue un reino grato. Se lo debemos. El viaje de Balmis, que trae la vacuna, se debe a este rey que tenía muy mala fama. Decían que era cornudo,
que el hijo lo mangoneaba, que el hijo mismo le dio un golpe de estado, etcétera. Un rey muy cuestionado, y sin embargo pues queda, la gente, para no darle su nombre, le llama el caballito, para quitarle el nombre. Pero bueno, era tal el sentimiento antiespañol que se presionó para que aquí donde estábamos parados más o menos se colocaran dos esculturas de dos reyes indígenas. Los famosos indios verdes de Alejandro Casarín, verdes porque eran de bronce y el tiempo y la intemperie los fue volviendo verdes. Los colocaron en este lugar como para contrarrestar un poco en ese tiempo lo que era la presencia del caballito en este punto del Paseo Nuevo de Bucareli, y luego por la presión de los primeros vecinos de la Reforma. Ahorita vamos a hablar de ellos, cuando se traza el paseo y se comienzan a levantar las primeras mansiones de finales del siglo XIX en este lugar muy codiciado, un lugar que hizo ricos a quienes especularon con él, Francisco Somera, el señor de la Torre, Martínez de la Torre, etcétera, que vieron pues, que la ciudad se estaba desbordando y que aquí había unos campos, unos sembradíos abandonados que podían convertirse en un negocio redondo. Y aparte, Somera, acuérdate que él trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Todo el conflicto de intereses, información privilegiada. Nada nuevo, nada que no hayamos visto. Es que es increíble, dos siglos después siguen pasando estas cosas, pero bueno, el pionero, digamos, es el señor Somera. Y bueno, hay que decir que ese episodio, Héctor, también es de un racismo terrible, ¿no? Porque la razón por la que no quieren los indios verdes es, pues, efectivamente, porque representa el pasado prehispánico, representa la cultura indígena, y entonces son expulsados de la Ciudad de México prácticamente. Esos monotes les llamaban. Sí, no, las críticas se los llevan a la Viga, al canal de la Viga, solamente están unos años ahí. Pero bueno, comienza la expansión de este espacio que vamos a caminar. No existía desde luego el Universal, no existía desde luego Excelsior. Aquí hubo una especie de balneario con unas albercas y una montaña rusa, una de las primeras montañas rusas. Del señor Blasio. Se hizo aquí una especie de pequeño parque de diversiones. Ver la fotografía de esa montaña rusa es la cosa más extraña del mundo, porque ve uno el caballito y aquí una montaña rusa como la que se desmontó de Chapultepec. Y de aquel lado, pues una serie de casonas porfirianas que eran la culminación de la calle de Patoni, que es como se le llamaba Avenida Juárez, y el principio de la calle del Ejido, que es la calle que lleva al Monumento a la Revolución. También nos tenemos que acordar cómo se llamaban antes estos predios. No eran los ejidos o los potreros de la Horca. Se llamaban de la Horca porque estaba el quemadero de la Inquisición de San Diego. Que, por cierto, tenemos que mencionar a Úrsula Camba. Ella dice que no hubo tantos incinerados, que solamente hubo uno, que es este judío que vendía en el barrio de San Lucas, y que al momento de quemarlo, le dijeron, échale más leña porque yo pago mis impuestos, ¿no? Sí. Bueno, son 43 los que son... Sí, digamos, asesinados por la Inquisición, ¿no? En distintas formas. Desvinculamos eso, claro. Era el rancho de la Teja. Más abajo. Todo esto formaba parte de terrenos del rancho de la Teja que eran propiedad de Martínez de la Torre. De la Torre, sí. Y que con esto se formó la colonia Juárez y se formó la colonia Cuauhtémoc y parte de la Tabacalera. Era un terreno amplísimo que había quedado abandonado. De hecho, le llaman el Ejido porque eran las tierras que estaban empleadas desde los primeros años de la construcción de la ciudad para que el ganado viniera a pastar. Venía a pastar el ganado a estos sembradíos y luego regresaba a la Ciudad de México. Pero bueno, pues esa es un poco la introducción del lugar que estamos a punto de comenzar a recorrer. Se fue el caballito. Y Michel, tú, eres arquitecto y lo que nos propones es hablar también de los edificios que hay en el Paseo de la Reforma, que hay que decir que aquí, además de la parte artística que ya mencionamos con el caballito, se vuelve también una zona muy importante para esa modernidad arquitectónica que comienza a surgir con el siglo XX. Así como también en el siglo XIX se construyeron las primeras casonas señoriales, en el siglo XX Mario Pani y Juan Sordo Madaleno empiezan a construir los primeros edificios de altura. Y
luego en el siglo XXI todo lo que vemos actualmente, ¿no? Es una avenida que se ha transformado, es un paseo, porque ahorita vamos a hacer un paseo de reforma. Les agradezco mucho que hagamos esto, que alguna vez en la Alameda lo planteamos, pero vamos a platicar sobre la historia, sobre la arquitectura, sobre el arte, porque muchas veces nos vamos sobre reforma y nada más nos sentamos en cada monumento, pero detrás de cada monumento hay una arquitectura y detrás de cada arquitectura hay mucha historia. No, y detrás de cada edificio hubo otros edificios. Estamos frente al edificio de la Lotería Nacional, en ruinas hoy, totalmente, no sé, abandonado, incluso está cercado. Dañado por el sismo de 2017. No se está funcionando, si los sorteos se están haciendo. La verdad no parece, pero no lo tengo con certeza, pero sí se ven claramente los daños desde el sismo del 17. Es que, bueno, la estructura de ese edificio que hace Manuel Ortiz Monasterio es una retícula, es a base de traves y columnas. Entonces, debajo está la cimentación, porque en esos años no se construían edificios de gran altura. Hubo un ingeniero que se llamó José Antonio Cuevas, que incluso le llamaban el loco. Es el introductor de ese sistema de cimentación a base de cascarones. ¿Cómo funciona el cascarón? Bueno, el cascarón está abajo en la cimentación, se mueve el edificio y la estructura como tal pues se empieza a agitar. Cuando se empieza a agitar, pues vemos esos daños, que siguen sin repararse desde 2017. Es de Cuevas la cimentación de este edificio. Sí, de José Antonio Cuevas, José Antonio Cuevas. Que, bueno, hay que decir que es la segunda vez que Ortiz Monasterio experimenta con la altura, ¿no? Porque él es pues el autor de lo que probablemente podemos llamar fue el primer rascacielos mexicano, que es el edificio de la Nacional. Pero claro que no se compara la altura de la Nacional con eso. Para nada, y bueno, estaba en auge Altos Hornos de Fundidora de Monterrey, y todo lo que está ahí adentro es Fundidora de Monterrey, o sea, la varilla, el acero, todo es Fundidora de Monterrey. Cuando se firma la autorización de la licencia, la tiene que firmar el presidente de Lázaro Cárdenas, porque no había ningún ente, no había licencias, la altura máxima estaba limitada a unos 70, 80 metros en esos años. 105 metros pues fue una locura, y aparte nos tenemos que acordar que en la cima había una antena. Sí, unos platos, ¿no? La de Canal 4, así es. Claro, aquí fue la primera transmisión. Una serie que le llamaban Los Platos, unas cosas circulares, y luego la antena. Aquí se hace la primera transmisión de televisión, el informe del presidente Miguel Alemán. Así es. El primer informe de gobierno. Pero vámonos un poquito más atrás, porque... Perdón, antes de irnos más atrás, ya me están haciendo aquí una seña de que tenemos que irnos... Antes de irnos más atrás, vamos a un corte. En un entorno
Pues seguimos en la esquina de Bucareli y Reforma. Platicábamos la historia del edificio que fue como la cima de la modernidad en el año de su inauguración de la Lotería Nacional. Y recordábamos que antes de eso, en ese lugar, hubo una de las primeras plazas de toros de la Ciudad de México, la plaza del Paseo Nuevo o de Bucareli, una plaza que funcionó a mediados del siglo XIX, pero sobre todo el lugar es recordado porque allí estuvo la casa del yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier. Esa casa aparece en todas las fotos del Caballito del siglo XIX. Ahí se ve una mansión muy sobria, muy amplia, que era la casa del hombre que se casó con la hija de Porfirio Díaz, con Amada Díaz. Con Amadita. Que tuvieron una vida, la verdad, pues me imagino que a pesar de todo el poder, de todo el esplendor, de todo el lujo, etcétera, una vida muy trágica, porque Ignacio de la Torre y Mier era homosexual, porque tuvo que callar esa circunstancia. De hecho, dicen que vivían en alas separadas de la casa. Cuenta Carlos Tello Díaz que Porfirio Díaz mandaba a investigar las actividades de su yerno. Lo seguía, ¿no? Se salía y lo perdían de vista, le gustaba mucho la copa, etcétera. Llevaba una vida muy licenciosa que era la comidilla de la sociedad porfiriana. De hecho, a unas cuadras, lo comentábamos, Beca, estaba el Callejón de la Paz, que hoy es... ahí donde se celebró la fiesta, es la calle de Jesús Montes. ¿Cómo? Jesús Montes. Jesús Montes. Era el Callejón de la Paz, donde se celebra la famosa fiesta de los 41, de la que se dice... El baile de los 41. El baile de los 41, que se dice que uno de los personajes que se encontraba allí era precisamente Ignacio de la Torre. Bueno, por eso el número, ¿no? O sea, es decir, número 41, para que fueran parejas, que es como se supone que sucedió el baile, tenían que haber sido 42. Y una Entonces, dispareja. el número 41 se vuelve también una señal de esa ausencia de quien no puede ser nombrado. Así es, porque mientras muchos son detenidos, los de menores recursos de los invitados son enviados a Valle Nacional. Bueno, detenidos y además se hace un escarnio público de ellos. Exhibidos, ¿no? La son prensa, exhibidos, cómo los trata el Imparcial. La sociedad, cómo se comió a los lagartijos de la calle de Madero, ¿no? Posada, ¿no? Hace el baile de los 41 maricones, el grabado ese, donde se ve claramente bailando. Me gusta mucho ese grabado porque logra captar el gesto de los que están bailando con burla, con una hazaña tremenda, y además se alcanza a distinguir el rostro que está ahí bailando, Ignacio de la Torre y Mier. Acabo de leer una cosa de Martín Luis Guzmán, donde cuenta cuando estuvo en Lecumberri. Es que, bueno, llega la revolución, se va Porfirio Díaz, ellos tienen que cerrar la casa, se van a vivir al Parque Lira, la casa queda abandonada y primero llega Eulalio Gutiérrez y se sienta a vivir en ese lugar, y después pues la casa es saqueada, les expropian las haciendas, ellos tenían haciendas de caña en Morelos, etcétera, se las expropian, y Ignacio de la Torre, cuando llega Carranza, lo manda a la cárcel acusado de que él había prestado el coche con el que se llevaron a Madero a Lecumberri para matarlo. Y hablando de Morelos, también nos tenemos que acordar que ahí en Morelos, en una de las haciendas de Conazco, trabajó un hombre que se trajo aquí a las caballerizas. Ese hombre dijo, los caballos de estas caballerizas comen mejor que un campesino del estado de Morelos. Amada Díaz en alguna ocasión cuentan que lo encontró en situación vergonzosa con él, Emiliano Zapata. Así es, y también de ahí viene la leyenda de la supuesta homosexualidad de Zapata, lo cual no está confirmado. De hecho, este párrafo que dicen que dijo Amada Díaz que los encontró en esa situación escarniosa, ¿no? No, decían que los encontró revolcándose. No tiene registro, no hay sustento más que lo que se decía en ese tiempo. Tablada en sus memorias sale a la defensa de Ignacio de la Torre y dice, no es cierto, yo era amigo de él y no tenía nada que ver con... incluso ensalza su valor, que se metía a torear, y como si eso tuviera algo que ver. Pero a Tablada le gustaba el ejercicio, el box. Ajá, sí. Tenía una fijación con esos temas. Pero bueno, el hecho es que se tienen que ir cuando llega Carranza, lo meten a la cárcel porque lo acusan de haber prestado el coche y de haber difamado, porque él pagaba los medios para que atacaran a Madero. Lo meten a Lecumberri, y cuenta Martín Luis Guzmán que estando él preso en Lecumberri,
todos los días veía aparecer por la puerta de la cárcel a una aparición. Yo creo que Martín Luis se enamoró un poco de Amada Díaz porque decía que entraba con una dignidad y dice una frase muy bonita, dice, entraba a la cárcel creando su propio ambiente alrededor, ¿no? Nunca se rebajó a pedir nada, entraba como la hija de quien era, como la hija de Porfirio Díaz. Y bueno, el desenlace de Ignacio de la Torre es muy trágico porque Zapata, dicen que Zapata lo ayuda a salir de la prisión, pero él se tiene que exiliar, entonces se va muy enfermo a Nueva York y en Nueva York muere en 1918, se pierde absolutamente todo. Amada no vuelve a ver a su marido desde el estallido de la Revolución, lo mismo le pasó a la otra hija de Porfirio Díaz, a Luz, que no volvió a ver a Rincón Gallardo, a su esposo, desde que estalló la Revolución. Y bueno, pues la casa pasa a ser parte del gobierno de la ciudad y ahí se hace la inspección de policía, donde van a fusilar precisamente al padre Pro. ¿Al padre Pro? Que tenemos pendiente ese programa, Héctor, porque este año se cumplen 100 años del inicio de la Guerra Cristera. Pues hay que planearlo. Solamente, perdón, ya hablé mucho, pero solamente una acotación. En las memorias de la madre Conchita cuenta cómo se sale con unas monjas de una casa de la colonia Guerrero porque han oído que van a ejecutar, que van a llevar al paredón al padre Pro y que vienen caminando por Rosales cuando de repente escuchan el estruendo de las detonaciones y al llegar a esta esquina encuentran una muchedumbre que estaba muy indignada por lo que le habían hecho al padre Pro, una sociedad muy católica, y otros que venían con la curiosidad de ver qué es lo que estaba pasando. Es el momento en el que el padre, que ya estaba enfermo, estaba desahuciado. Sí. Bueno, hay investigadores que sugieren que él realmente estuvo enfermo desde mucho tiempo atrás, desde que era seminarista, o sea que él realmente sabía que iba a morir por enfermedad muy pronto, ¿no? Y que quizá eso pudo haber sido Se fue a Europa a ver si se curaba, vio que no se podía curar, regresó y enfrenta este momento como la oportunidad del martirio. Exactamente. Dice, ya no tengo salida, y entonces abre los brazos, viva Cristo Rey, y se desata ese momento. Y también tenemos que recordarnos que el último personaje que estuvo con él dentro de la prisión, era nada más y nada menos que Agustín Lara. Y estuvo acompañándolo en el último momento. Él todavía hace en alguna de sus memorias la redacción de qué fue lo último que comió, qué fue lo último que vio y cómo salió, le dio la bendición y se fue al paredón. Y bueno, creo que vale la pena recordar, porque es un tema relevante ahora, que el legado del padre Pro, más allá del tema religioso y cristero, sigue muy presente a través del Centro Pro, ¿no? Porque parte de la indignación del asesinato del padre Pro es que es una ejecución sin juicio. Sí, claro. Entonces, es la orden de calles Segura, Luis Segura, cuando ve que se van a llevar a los hermanos a fusilar, decide de confesar y dice, no tengo nada que ver, ellos no tienen nada que ver, el responsable del atentado contra Obregón fui yo y estas personas no tienen nada que ver. Y Calles dice, no importa, vamos a hacer un escarmiento con estos curas y Bueno, es que sí eran cristeros, ¿no? O sea, es decir, no participan en el atentado contra Obregón, pero sí eran cristeros. Bueno, eran parte de la Liga de la Defensa, claro, sí. ¿no? Entonces sí tenían una participación en el movimiento. Pero no tenían ninguna participación en el delito atentado, de que los acusaron y por el cual los fusilaron. No, y otra de las cosas, Plutarco Elías Calles odiaba a los religiosos. ¿Por qué los odiaba? Porque decía que vivían del pueblo, que vivían de las limosnas, quita toda la religión católica, crea su religión mexicana, ¿no? Que se van al Templo de la Soledad, allá en la Merced. Y ya cuando sentía los últimos pasos en la azotea, pues se mete a una iglesia y pide perdón por lo que hizo, ¿no? Y se hace devoto de todos los domingos. Calles era tan anticatólico que a su hija preferida no la lleva al altar el día de su boda, lo hace Álvaro Obregón, que era su gran amigo, ¿no? Y luego lo traicionó cruelmente. Luego tuvieron sus diferencias. Pero Michelle, estamos ya caminando un poco por Reforma y nos acercamos aquí a nuestra derecha a otro predio donde hubo un edificio importante de esta glorieta del Caballito. Pues como no, el edificio Corcuera, diseñado por los hermanos Martínez Negrete. Fíjense lo que son las cosas. Esos hermanos le dijeron al señor Pedro Corcuera, de ahí viene el nombre, aunque el nombre oficial es Edificio Internacional,
que iban a construir el edificio de ferroconcreto más resistente en la historia de México. Viene el sismo del 40, lo tienen que cerrar porque el edificio queda dañado. La burla que se hace en los periódicos, no, este señor Pedro Corcuera ya tiene que encuadrar su edificio, y de hecho le quitaron acabados y lo aligeraron para que soportara el sismo. Cuando estaban haciendo estas obras de reconstrucción del edificio, ponen un anuncio de la película de Ay Jalisco, no te rajes, que la menciona tanto Jacobo en su crónica, porque con el sismo del 57, el edificio Corcuera, que presumía con el de la Lotería Nacional, tenía 110 metros de altura y todavía una llantota de Goodrich en la parte superior. Que todavía se puede ver en fotografías de la época, postales, esta imagen con la llanta Goodrich. Sí, o sea, lo tiró totalmente, o sea, ya estaba dañado, estaba mal construido, estaba mal cimentado. De hecho, el loco Cuevas llegó a decir que ese edificio no iba a aguantar un sismo porque no habían hecho la cimentación adecuada como lo habían construido en el de la Lotería Nacional. Y llega el sismo del 57 y lo tira. En el del 57 al 94 el lote queda vacío. Cuando los hermanos Gómez diseñan ese edificio que es el Hotel Barceló, que primeramente fue el Crown Plaza y luego fue el Hotel Meliá. Entonces, aquí sigue la arquitectura. Y de hecho fue en ese proceso, porque en el 85 Reforma queda debilitado, pero con el sismo se empieza a promover la remodelación del paseo cuando viene Camacho Solís, y se detiene en el 94 porque nos vamos a la crisis, ¿no? Pero fue de los últimos edificios y es un renacimiento del Art Deco. Lo vemos en las fachadas. Sí, como una reinterpretación del Art Deco que dialoga de una manera interesante con la Lotería Nacional, que es quizá uno de los grandes íconos de la arquitectura en la Ciudad de México. Aunque rosado, pero bueno. Hay que recordar un poco la historia del paseo por el que estamos caminando. Salvador Novo lo cuenta de una manera muy bella en una de sus crónicas sobre los paseos de la ciudad, y dice cómo desde el mirador del castillo de Chapultepec una mañana Maximiliano extiende la vista y ve el Caballito a lo lejos, y dice: si hubiera un camino que llevara del castillo de Chapultepec al Caballito, podría yo entrar por Avenida Juárez a la ciudad y ahorrarme la tortura que era bajar en la carroza imperial, dar la vuelta por la Avenida Chapultepec, donde había un acueducto que siempre estaba roto, lo que hacía que se encharcara y se enfangara continuamente la Avenida Chapultepec, y el carruaje se atascaba, lo tenían que empujar, lo tenían que jalar, era un trayecto larguísimo. Él dice: podemos hacer un camino que lleve directamente. Bueno, y en esa historia también hay que entender el contexto del que viene Maximiliano, ¿no? Porque sabemos que él era austriaco y en ese momento en Viena está recién construido el Ringstrasse, ¿no? Que es una especie como, ahora que imaginar, como los Campos Elíseos de Viena, que bueno, era una innovación urbanística increíble, estos bulevares que se hacen por primera vez en París, exactamente, con camellón arbolado, con el espacio suficiente para que transiten tanto carrozas como peatones, realmente pues de los grandes cambios que viven las ciudades del siglo XIX en su camino hacia la modernidad son estas calles. Y le encarga, ¿no? Y quiere que México lo tenga también. Así es, esa es una aportación de la mirada europea al urbanismo de la Ciudad de México. Y se le encarga a Luis Boland, el trazo, que se auxilia con un ingeniero que va a construir una de las primeras casas que hay en Reforma, que es Tomás Braniff. Que estaba aquí enfrente en el 27, que era la casa más bella de todo el paseo. Si usted tiene tiempo y puede meterse a internet, busque la casa de Tomás Braniff. Hay un sitio que se llama Grandes Casas de México. De Rafael Fierro. Es una delicia ese trabajo de las Grandes Casas de México, porque hace una recopilación de fotos, de planos, de testimonios, de historia, y usted va a ver la magnificencia de la casa de Tomás Braniff, el gran empresario ferrocarrilero, que llega a traer el ferrocarril asociado con la familia Escandón, y que luego se va diversificando porque se mete en los bancos, se mete en las minas. Bueno, su hijo, Alberto Braniff, es el primero que vuela en los llanos de Balbuena un aeroplano en 1910. El primer sobrevuelo que se hace de la ciudad la hace el Junior, que vive aquí en la mansión. De verdad, vea la mansión, aquí le compartiremos imágenes, pero vale la pena que se meta. Aparte, Tomás Braniff recibe como pago por haber protegido a Maximiliano,
muchos predios aquí en el paseo. Hay infinidad de predios que luego se los hereda a sus hijos y hacen constructoras. Allá por el Ángel, vamos a encontrar diferentes lugares que fueron fraccionados por... Y otra de las cosas, que cuando se hace la recapitulación de cuáles son las primeras casas que va a tener el rejado para proteger los jardines, que aparte era un jardín de 10 metros al frente del paseo para evitar pagar el impuesto predial en aquellos años finales del siglo XIX, 1895-96, lo recapitula Saúl Hernández, dice, es la primera casa que tiene la reja. O sea, la reja protegiendo el jardín. Y oye, nos paramos exactamente enfrente de un lugar del cual tú nos puedes hablar mucho, que es el periódico Excelsior. Sí, ya que estamos aquí en las instalaciones del periódico Excelsior, me encanta la historia de este periódico. Un emprendedor, Rafael Alducin, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, poquito antes de la Primera Guerra Mundial, él está buscándose la vida haciendo negocios, etcétera, pero un día ve que en la calle se están peleando dos personas por una llanta vieja. Entonces pregunta por qué y dice, pues como viene la guerra, todo el hule se está siendo muy codiciado en Estados Unidos y no hay llantas. No hay llantas, no hay producción de llantas en la ciudad, ya están hechos los primeros caminos, la ciudad está llena de coches, etcétera. Se pone a comprar llantas viejas y con un socio logran acumular 1 tonelada de llantas que estaban tiradas, que le compraban a la gente, etcétera, y se la venden a Estados Unidos. Con ese dinero, con el dinero de la venta de las llantas viejas, se hacen socios de Revista de Revistas, una publicación que existía desde principios de siglo, con muchas secciones que se mantienen o que se mantuvieron a lo largo de todo el siglo, y luego dan el siguiente paso, que es comprar un periódico que pudiera competir con el coloso que está ahí enfrente, que era el primer periódico, el periódico decano, el Universal, y dicen, pues hace falta. Y tan solo un año después. Unos meses. Sí, en realidad. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Medio año después lo sacan. De hecho, hay una anécdota, dice, el periódico tenía que salir a las 4 de la mañana para que los repartidores lo pudieran llevar a los distintos puntos de la ciudad. Era el primer tiraje de Excelsior, el primer periódico, y entonces estaban todos los voceadores esperando a que saliera. 4, 5, 6, 7, 8, 9. A las 9 de la mañana les apedrearon las ventanas porque no pudieron ir a recoger periódicos a otro lado, porque no pudieron vender, les arruinaron el día, los apedrearon y el periódico salió a la 1 de la tarde porque se había descompuesto. Ya como vespertino. Una de las rotativas. Y un periódico que va a jugar un papel también central durante la guerra cristera, porque se convierte en enemigo de tanto de Obregón como de Calles, porque es un periódico conservador, ultraconservador. No, tan conservador que impulsan el Monumento a la Madre, que es una historia que ya hemos platicado, y el Día de la Madre. Y el Día de la Madre. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de arquitectura, Michelle, pues mencionar que este es un edificio que no es poca cosa en la Ciudad de México ni en el Paseo de la Reforma, porque es obra de Silvio Contri, que quizás su obra más excepcional, más famosa, sea el hoy Museo Nacional de Arte, antiguo Palacio de Comunicaciones. ¿Hizo el de la Vuelta también? ¿Cuál es el original? El de la Vuelta, ¿no? Y este es de ampliación de 30. Ajá, esta es una... qué lástima que no lo vimos. Del lado de la original. Vuelta, porque, bueno, pues todos lo conocemos, pues, todos los que vivimos en esta ciudad lo volteamos a ver, pero valdría la pena compartir unas imágenes del edificio y recordar también otras cosas increíbles. En la esquina estaba la cantina La Mundial, que era la cantina de los reporteros del lugar, era donde llegaban a jugar dominó y a compartir las notas, etcétera. Era una cantina a la que le gustaba venir a Renato Ledoux. Hay una anécdota muy grosera, la voy a contar. En ese tiempo llegaban vendedores de huevos cocidos, de huevos duros, a las cantinas. Entonces entraba un hombre gritando, te los daban con chile piquín o con limón o sal, ¿no? Llegó un hombre gritando, huevos, vendo huevos, y Ledoux le contestó, ¿y para qué los quiero vendados? Una disculpa. Estuvo el restaurante Ambassador, que fue uno de los primeros restaurantes exclusivos que hubo en la ciudad. Y estamos ya abordando el Waikiki, pero ese está más allá, ¿no? Estaba más adelante, pero aquí también estaba el Montparnasse. El cabaret Montparnasse, que era de José Moselo, así es. Ese cabaret
El 31 de enero de 1933 estaban alegremente departiendo 4 senadores el año nuevo y de pronto se intoxican y mueren. Y al intoxicarse y morir se vio en un pleito diplomático que es aquí enfrente, porque donde era la casa de Islimantur, la que cerraba el Paseo de Reforma y que abrió hacia el norte, ahí estaba la embajada de Estados Unidos. Entonces se hizo una cosa La casa de tremenda. Limantur sobre Juárez. Aquí en la esquinita, sí, así es, que estaba tapando. Reforma se abre hacia el norte porque y antes Hasta estaba... los años 60, Ajá. 64, sí. Y Entonces aquí funcionó por aquí. hasta el 33 el Montparnasse. Montparnasse. Y luego en el 35 abre el Waikiki. El mismo Moselo se cruza la calle y abre uno de los lugares más legendarios en la historia de la noche en la Ciudad de Pero México. antes de hablar del Waikiki, tenemos que irnos a otra pausa. Otro. Estamos contando la historia del paseo de la Reforma, no solo de lo que hay, sino de lo que ya De lo que hubo. hay, caminando del brazo de Michelle Altamirano. Fíjate que nos encontramos en un lugar donde, si nos ponemos así, podemos reproducir la escena de la célebre foto del golpe Excelsior Claro. en 1976 dado por el gobierno de Echeverría a un medio crítico que boicoteó, que le prohibió a los empresarios que se anunciaran, que hizo todo lo posible hasta que pues lo minó por dentro y logró que el oficialismo se apoderara de la asamblea y expulsaran a su director, al subdirector Miguel Ángel Granados Chapa, a Ero Rodríguez Toro, Vicente Leñero, etcétera. Y entonces está la foto de Juan Miranda. Juan Miranda, donde se ve cómo salen de la asamblea después de haber perdido el periódico completamente desesperados. Gracias a ese golpe surge el periodismo moderno en México. Sale primero la revista Proceso, luego el Uno más Uno, sí. luego La Jornada y viene una nueva era
del periodismo mexicano. Un periodismo crítico, un periodismo inquieto, un periodismo que se comió vivo a López Portillo, a Miguel de la Madrid, a Salinas de Gortari. López Portillo con el clásico no pago para que me peguen. Que trajo la rendición de cuentas con todos los problemas, con todos los defectos, etcétera, pero que le dio a la gente la posibilidad de saber, de conocer, de informarse. Es una historia fascinante que Vicente Leyero recupera en un libro que se llama precisamente Los periodistas. Es la historia novelada del golpe y otra novela que aborda, que para mí parece maravillosa, extraordinaria, es La guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín, que reconstruye esos años de una manera de verdad extraordinaria. Pero bueno, estábamos con el Waikiki. Nos quedamos en el Waikiki. Así es, el Waikiki, que es de José Mosello, y aquí se llegó a presentar a Agustín Lara. Aquí llegó a ser maestro de ceremonias Jorge Negrete. Aquí es uno de los cabarets más célebres de la Ciudad de México. Por supuesto, es el cabaret que abre la vida nocturna, pero que también la cierra, porque en el año 56 sale de aquí el hermano del regente Uruchurtu, llega a la esquina ya algo tomado de Antonio Caso y sufre un accidente, y a partir de entonces Uruchurtu cerró todos los cabarets, y esa es la razón de los cabarets, porque pues tenemos acá el patio, tenemos el cabaret el Capri en el Hotel de Regis, teníamos el Ciros en el Hotel Reforma. Era la zona de la vida nocturna. Una vida nocturna, pues era una vida alegre, una vida tranquila. Eran las noches en las que la gente salía no solamente a ver los espectáculos, a comer una muy buena cena, a tomar un muy buen vino. Eran noches que ya no se han vuelto a repetir. Ahorita ya son los antros, es otra cosa. Pero la vida nocturna de aquellos años era pues una vida bohemia, ¿no? Vamos a decirlo así. Acaba Uruchurtu en el 56. Y también con otro tema escandaloso, ¿no? Lo de María Victoria, su cinturita de avispa y las críticas que luego vinieron. Sí, bueno, contra Uruchurtu ella, un ¿no? hombre profundamente conservador. El ángel ¿no? exterminador de la noche. Sí, Cierto. Pero este lugar era de verdad un acontecimiento en la vida de México. Eran 300 mesas, más de 60 meseros. Hay un relato de Margo Su que está en Alta Frivolidad, que habla de cómo era la movida en este lugar, las grandes orquestas, las grandes voces, como ya dijo Michelle, Jorge Negrete, Agustín Lara, Juan Arbizu, los grandes cantantes de ese tiempo se presentaban en este lugar, la gente se agolpaba y de repente a cierta hora comenzaban a llegar los cinturitas, comenzaban a llegar las muchachas de la noche y entonces iba tomando otra cara. Y el que vivía feliz era José Mosello, el dueño, que no creía en los bancos. Y como no creía en los bancos, dicen que se quedaba hasta que cerraba el lugar, mandaba a un hombre de confianza con todo el dinero de la venta a cambiarlo por oro. El oro se lo traían al Waikiki y se ponía a contar las monedas todas las mañanas y entonces las iba guardando, una inmensa fortuna en oro que fue acumulando. Es un personaje que hace falta todavía descubrir y darle el lugar que le corresponde, porque fue uno de los grandes promotores de la noche en México y de las principales figuras. Se podría hacer un libro o una novela de José Mosello, porque tiene muchos datos para recopilar y todavía hay muchos extraviados. Muchas cosas se quedaron entre las mesas, se quedaron entre las bancas. No solo decir, sobre el Waikiki hay una novela relativamente reciente de Ana García Bergua, bastante divertida. Está muy buena porque se inspira en una de las diosas de la noche, que era Sumui Kei, la princesita de porcelana o la princesita oriental, que era hermana precisamente de Margo Su. Muy raro porque en las memorias Margo Su le pasa muy rápido por la historia del asesinato de su hermana, porque hay una historia muy escabrosa. Pero bueno, en la trilogía de la noche estaba Antón Golele, estaba Calantán y estaba esta mujer, Sumui Kei. Y el drama de Sumui Kei es que la asesinan en un hotel que todavía existe, que está sobre Salto del Agua, casi llegando a Valderas. Ella rentaba ahí una habitación junto con su novio, que era un es un feminicidio, ¿no? Ahora lo llamaríamos así.
Una cosa bárbara, ¿no? Por ahí circulan todavía las fotos. Yo he visto en internet las fotos del cadáver de Sumui Kei. Y también algunas fotos, porque tiene algunas apariciones en el cine mexicano, y también algunas fotos que ilustran más o menos la sensualidad. En un momento hablamos de una sociedad muy hipócrita, que le ponía calzones a la Diana Cazadora, sí. Pero en las noches se venía a los cabarets, sí, a ver a las vedettes, a ver lo que no se le permitía, y ahí aparece pues los bailes inquietantes de Tongolele, el erotismo oriental de Sumui Kei, que le provocaba alaridos y sueños al público de esos años, ¿no? No, es una cosa escandalosa, ¿no? O sea, sí. La vida nocturna tenía dos caras, o que estamos platicando, pero la vida escandalosa creo que se ha platicado mucho, hay muchas notas de ello, y conviene mucho recapitular todo lo que pasó no solamente en las calles de aquí atrás, ¿no? En el paseo, en esos días nocturnos. Y ahorita volvemos al 27, que ahorita donde estaba la casa de Tomás Graniff, se hace este edificio, que es Reforma 27, de Alberto Kalash. Ese edificio tiene una novedad muy bella, se los voy a contar. Los departamentos, ninguna de las paredes es fija, son desplazables. Se deslizan las paredes, entonces es una innovación que promueve Alberto Kalash. Y en el piso 26 y piso 27 está el carril de nado, de este lado de Reforma, y del lado del Monumento de la Revolución hay un jardín. Yo en alguna anécdota subí, pero es una de las obras de arquitectura que no se han recapitulado nuevamente. Bueno, y es importante mencionar, Alberto Kalash es de los arquitectos contemporáneos más destacados de México. Es autor de la Biblioteca Vasconcelos, claro, que pues es considerada incluso internacionalmente como una de las obras arquitectónicas más importantes de los primeros 25 años del siglo XXI. Entonces sí, tampoco es poca cosa, ¿no? No, sí, y bueno, esto lo hizo todavía ICA como constructora. Y íbamos a cerrar con un... No, sí, bueno, es que vamos llegando ya a la esquina, a la glorieta, a la segunda glorieta de Reforma, y valdría la pena recordar, decíamos cómo Maximiliano le encarga a Luis Boland y Brani, con la colaboración de Brani, el trazo del paseo, cómo a la caída de Maximiliano Juárez lo abandona un poco, porque es un paseo imperial. Sí, Lerdo incluso tampoco le quiere meter pero Lerdo mucha mano, lo manda a ampliar, le hace esto que estamos caminando. Sí, son 50 metros, me parece, de un extremo al otro, y lo que hicieron es ampliarle las laterales para que tuviera esta anchura, que es lo que lo hace muy imponente y muy bello. Poner todos los árboles. Pero también a quien se le debe mucho de esto, por donde estamos caminando, es al general y escritor Vicente Riva Palacio, que era el ministro de Comunicaciones en tiempos de Díaz. Es el que encarga la estatua de Colón, que ya fue retirada, ha desaparecido de este lugar, y es de los que toman con buenos ojos el proyecto de volver el paseo imperial de Maximiliano en un paseo liberal, un paseo de la Reforma. Ahí también juega un papel muy importante Francisco Sosa. Porque Sosa es quien propone sobre todo la idea de exactamente resignificar el paseo con las esculturas que encontramos a los lados de estos héroes del liberalismo mexicano. Esas esculturas, cómo se han robado, que hay obras de Enrique Berchatti, de Jesús Fructuoso Contreras. De hecho, ya nos estamos acercando a una zona donde hay dos obras de esos dos escultores que son destacados. Berchatti por la columna de la Independencia, Fructuoso Contreras, uno de tus favoritos, Beca, ahí en el monumento a Cuauhtémoc. Y ahorita estamos pasando junto a la casa de Francisco de Pimentel y Faguaga, que fue construida por Manuel María Campos. Es el que restaura lo que ahorita conocemos como la Embajada de Rusia, lo que era la Casa de la Condesa, ¿no? Así es, el casco de la Condesa. Y se hizo la Escuela de Comercio y desde entonces aquí sigue el comercio. Aquí en la esquina estaba el edificio Patricia, que fue obra de Juan Martínez Velasco, y donde estaba la embajada rusa y donde estaban las aerolíneas rusas, porque también esto hay que recordarlo. Antes, cuando viajabas en avión, tenías o que ir a comprar tu vuelo a la terminal aérea, o venías aquí y aquí estaba Aeroflot, estaba Varig, estaba Panam, estaban todas las aerolíneas, sí, la zona de las aerolíneas.
Y bueno, pues mira, lo que estamos viendo es que como de todo esto que hemos platicado prácticamente quedan uno o dos fantasmas, dos edificios que quedan ahí como sombras. Estamos frente al Cine París, donde estuvo el cine Paseo. Ya no queda huella alguna. Era el cine donde pasaban las películas europeas. Las películas europeas, y uno de los primeros conjuntos de usos mixtos que existió en México, porque era la torre de oficinas. Es de José Villagrán. Hacen el cine atrás. Y luego en la parte de la Plaza de la Revolución hacen el estacionamiento. Eran 3 edificios. El edificio del estacionamiento se cae con el sismo del 85. Pero es interesante que digas eso porque ahora nos parece algo muy novedoso y Villagrán, bueno, ya lo está haciendo desde hace mucho tiempo atrás. No por nada se le llama el padre de la arquitectura moderna. Es justo lo que decir. Villagrán realmente siento que lo tenemos un poco olvidado si pensamos en otros nombres como Pani, por ejemplo, que siempre resuena mucho, pero a Villagrán le debemos realmente la incursión de la modernidad en la arquitectura mexicana y es también un arquitecto, por cierto, muy destacado en lo médico. Él hace muchos hospitales, se vuelve incluso asesor de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es realmente una de las grandes figuras de la arquitectura mexicana. Junto con Enrique Yáñez, así es. Oye, viendo las estatuas de Reforma, también, bueno, los jarrones que son del taller de Gabriel Guerra. ¿Cierto? Todos estos jarrones que están intercalados entre las estatuas y como se pidió que cada estado de la República enviara 2 héroes liberales que hubieran combatido contra la invasión norteamericana o contra la intervención francesa, cada estado eligió 2 personajes que fueron colocados. Entonces participaron muchísimos escultores. Epitacio Calvo fue uno de ellos. De hecho, ese es Epitacio Calvo, ese es de... Y los criticaba, la crítica era feroz en el siglo XIX. En los periódicos los criticaban porque decían, oye, pues no tienen ningún pliegue. Parece que acaban de sacar el uniforme de la tintorería, no en este caso, pero parece que acaban de sacar el uniforme de la tintorería, ¿no? Oye, pues estamos llegando al apenas tramo, una cuadra pudimos recorrer. Una cuadra, y eso todavía nos faltan el Café Colón. El Café Colón, nos faltan los edificios de Mario Pani, nos falta hablar sobre la arquitectura de Mario Pani, la incursión que hace Juan Sordo Madaleno aquí en estos edificios y pues seguir el paseo, porque tiene muchas cosas que contarnos. Mucho que decir. Ya nos estamos dando cuenta de que Reforma no solamente son sus monumentos, son las historias que desarrollan cada uno de sus predios, sus casas. O sea, es un recorrido delicioso y espero que lo acompañen ahorita en la hora de la comida, porque está exquisito. Sí, pues hay que retomarlo la próxima semana. Sí. Pues estamos llegando al final, solamente unos pasos y atravesamos muchas cosas y nos quedaron muchísimas, porque la verdad que la historia de este tramo de Reforma es vastísima. Hay que decir que al principio el paseo no gustaba, porque si te das cuenta, a esta hora el sol queda de frente y entonces el paseo se hacía en la tarde. Todavía nos pasa cuando vamos en el coche hacia el Castillo te da de Chapultepec frente. a las 4 de la tarde, simplemente te hiere los ojos. Entonces, durante mucho tiempo estuvo compitiendo con el paseo nuevo hasta que el paseo fue abandonado. Se convirtió en este Bucareli que nos tocó a nosotros, que es tristísimo, en un eje vial realmente, horrible. ¿No? A pesar de haber sido tan bello, en la cantina de la Reforma hay una foto de los años 40, de cómo era Bucareli cuando estaban los periódicos, los bares, las cafeterías, etcétera. Y pues, siente uno una entre coraje y nostalgia. Pero bueno, pues muchísimas cosas que contar. ¿Qué te parece si le seguimos la próxima semana con toda aquí en la esquina de Antonio Caso y Reforma para seguir contando? Imperial y todo lo que hay que contar. Y pues muchas gracias por la invitación, Héctor. Muchas gracias, Michelle. Seguimos. Muchas gracias Beca. Y gracias también a usted. Le agradezco que nos haya acompañado en este primer recorrido del año. Sígasela pasando bien. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.